Bueno, buenas tardes. Pues vamos a empezar los misterios bíblicos. Y hoy empezamos con la serie El misterio del conocimiento, que es el misterio más grande que hay en la Biblia, oculto, y que el Señor nos lo ha dado a sus hijos. Y es el misterio que vamos a descubrir, que hay un secreto escondido muy escondido, muy secreto, pero muy grande para los hijos de Dios y de mucha bendición. La palabra misterio tiene un algo especial para el ser humano que nos obliga a pensar de un razonamiento como que haya escondido, o quién fue el causante de ese misterio, o cualquier pregunta que tengamos que no tiene respuesta es un misterio para nosotros. Entonces la palabra misterio nos llama la atención, y por eso el Señor utilizó tanto en el Nuevo Testamento la palabra misterio. En el Nuevo Testamento hay muchos misterios. En el Antiguo Testamento la palabra misterio no sale casi en ningún libro, solo en Daniel un par de ocasiones. Pero en las dos ocasiones que sale, una de ellas, Dios nos da el resultado o nos dice cómo resolver los misterios de Dios. Dice Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. O sea, que los misterios de la Biblia solo Dios los puede revelar. Y eso no tenemos que perderlo de vista. Que los misterios de la Biblia solo Dios los puede revelar, no el hombre, ni la sabiduría del hombre, ni las opiniones de los hombres, ni nada de nada, solo Dios. Y si no perdemos de vista que solo Dios revela los misterios, entonces veréis como el misterio del conocimiento es el más grande que Dios ha dado al hombre. Ahora que sabemos esto, podemos definir lo que es la palabra misterio un poco más profunda. Y misterio es una cosa o una verdad escondida y no revelada a la mente humana. Porque un misterio tú lo quieres descubrir por tu mente, sin embargo, no lo puedes descifrar. En Mateo 13:11, cuando el Señor Jesucristo empezó a hablarles por parábolas a la gente, porque de repente Él dejó ya de predicarles y empezó a darles en parábolas. Y entonces los apóstoles le preguntaron, ¿y por qué les hablas en parábolas si no lo van a entender? Y entonces el Señor Jesús contesta, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, y más a ellos no les es dado. O sea que los misterios de los cielos está dado a vosotros. Como es una cuestión de misterios, yo he hecho muchas preguntas, y vamos haciendo preguntas, que es como queda mejor. ¿Quiénes sois vosotros? Es la primera vez que el Señor Jesús les ha hablado al mundo entero mediante misterios, que le llamó parábolas. Pues la palabra de Dios no está escrita para el mundo. Y eso es importante, porque la palabra de Dios no está escrita para el inconverso. La palabra de Dios no está escrita para las otras religiones. La gente no quiere entender y no entiende nada. La palabra de Dios está escrita solo para sus hijos. Perdona. Mas a todos, y dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Eso es comprender la palabra. ¿Quién es un hijo de Dios? La pregunta, ¿quién es un hijo de Dios? Mateo 7:21. El mismo Jesús nos contesta quién es un hijo de Dios. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, o sea, será un hijo de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. Entonces aquí empezamos a ver que Jesús demanda una obediencia y demanda algo a nosotros. Él no lo regala todo, pero ya empieza a pedirnos que nosotros también pongamos de nuestra parte. No todo es parte de él, una parte es una parte de la relación es cosa nuestra. ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí? Es una buena pregunta, ya que está hablando de la voluntad del Padre. Juan 6:24. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas son palabras de Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que consigue ver a Jesús, no todo el mundo consigue ver a Jesús. No todo el mundo consigue ver a Jesús. Tú puedes hablar de Cristo a la gente y la gente no consigue ver a Jesús. Ve a otro Jesús, ve un Jesús que ellos no lo conocen, porque les está velado a ellos. Sin embargo, nosotros sabemos quién es Jesús, que vino al mundo. Entonces, ese Jesús que vino al mundo, que nosotros conocemos, que el Señor nos lo ha revelado a nosotros, dice,
el que cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora sabemos que la voluntad para todos los que pueden creer en el Señor Jesús como su Señor y Salvador es obtener la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? También hay que preguntarlo, porque uno podría pensar, la vida eterna es vivir para siempre, o la vida eterna, pues puede ser otra cosa. Pero sin embargo el Señor dice aquí en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. El Señor estaba orando al Padre en las horas antes de que lo crucificaran y que lo cogieran. Esta era la noche, él estaba en el monte de Getsemaní y estaba orando, y entonces cuando empieza la oración, empieza y le dice, Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo, que a quien has enviado. Pero cuando dice que te conozcan, no es como yo puedo conocer a Messi, que lo veo por la tele, y sé quién es, y juega fútbol, y lo conozco, y tú también lo conoces, ¿no? Y si habláramos de otra persona, también lo conoces. Pero aquí está hablando de un conocimiento como el marido a una mujer. ¿Quién conoce más a su mujer? Sino el marido que vive con ella 24 horas al día. ¿O quién conoce más al marido, a la mujer que no el marido que vive con ella, o al revés? ¿Entiendes? O sea, está hablando de un conocimiento íntimo, de que la persona que te conoce sabe tus gustos. Yo si conozco a María José o a Tony, pues sé que les gusta la Coca-Cola, por ejemplo, y sé que no les gusta el agua. ¿Por qué? Porque la conozco, porque tengo una relación con ella, porque me hablo con ella, nos tenemos una relación. Yo sé lo que me gusta a ella, y ella sabe lo que me gusta a mí. Ese es el conocimiento que está hablando aquí Jesús. Porque otros pueden decir, es que claro, a mí me presentan a alguien y ya conozco a alguien. No, tú has tenido una presentación, esa persona no lo conoces, tú aparentemente puedes saber quién es o quién no es. Y aquí el Señor Jesús está hablando de un conocimiento íntimo. ¿Cuál es la vida eterna? Es que te conozcan a ti y a Jesucristo que lo ha enviado. ¿Por qué? Porque es el mismo. El Padre y el Hijo son lo mismo. Es un Dios en uno. Ahora acabamos de descubrir el misterio que estaba escondido para descifrar los misterios escondidos en la Biblia. Conocer a Dios y a Jesucristo. Si no conocemos ni a Dios ni a Jesucristo, no podemos descifrar ningún misterio. Acordaros que en el principio hemos leído que Daniel dio la clave. En el cielo solo hay un solo Dios. Y Él es el que descifra los misterios. Nadie más. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo se puede conocer a Dios? Cuanto más conoces a Dios Padre y a Jesús, más revelaciones tienes para descubrir los misterios de la palabra de Dios. En Mateo 13:12 dijo Jesús, porque al cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Jesús está declarando abiertamente que hay una revelación o misterios que se abrirán según el conocimiento que se tenga del Padre y de Jesús. Y todos los que no quieren ver ni escuchar las palabras de salvación, o no quieren obedecer a Dios, no solo no entenderán la palabra de Dios, y esto es muy fuerte, sino que lo poco que saben lo van a perder. Cuando un cristiano deja de leer la Biblia, cuando un cristiano deja de orar, cuando un cristiano deja de tener relaciones con sus hermanos, se aísla a una parte, se aísla aparte, ¿me entiendes? Cuando uno deja de conocer al Padre, ¿qué pasa? Que se empieza a olvidar y empieza a perder lo que sabía. Es muy sutil, pero hoy ya no te acuerdas de aquello, y mañana ya no te acuerdas de lo otro, y pasado se te ha olvidado de lo otro, y luego ya empiezan las dudas en tu cabeza. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Si yo con lo buena persona que soy. ¿Y por qué el Señor permite que pasen estas cosas? ¿Y por qué el Señor pasa lo otro? ¿Y por qué todas estas circunstancias? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor. Porque no conocemos al Señor. Es nada más. ¿O lo olvidamos? No, porque no lo conocemos. Porque cuando dejas de tener una relación con una persona, el Señor dice, no es como con tu marido que no tiene... No, es que aquí es diferente. El Señor dice, lo que tienes te lo quito y se lo doy a otro. Pero si tú quieres más de mí, yo te doy más. Si tú quieres conocerme más, yo te daré más. Ahora, si tú no quieres conocerme, tranquila, que lo poquito que has conocido, cojo y te lo quito. No pasa nada, se lo doy a otro. Otro lo tendrá. Hubo una parábola que era sobre los talentos, que dijo, a uno le dio 5, al otro le dio 4, al otro 3. ¿Y qué pasó al final? Que el que tenía mucho, mucho le dio. Y el que tenía uno, es que yo lo guardé. No, si yo te dije que lo guardaras, te dije que lo dieras, que lo repartieras.
que lo compartieras, que lo trajeras trabajar ese talento. Pues por eso cojo y te lo quito. O sea, poquito que tenía se lo quitó. Y el que tenía mucho, ¿qué hizo mucho? Trabajar, compartir con los hermanos, buscar en la Biblia, orar, conocer al Señor. A ese le dio más. Y ese es uno de los misterios del Señor. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque sí te agradó a ti. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, cuando uno, yo he puesto aquí, no volveremos atrás para analizar un bucle, porque ya hemos explicado lo que es ser un hijo de Dios, conocer al Hijo de Dios, y cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él personalmente. Porque dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y a quién quiere revelar el Hijo? Aquel que está abierto su corazón, a Jesús. Hay gente que tiene su corazón cerrado. Hay gente que va a la iglesia y tiene su corazón muy cerrado a Jesús. Hay gente en el mundo que no quiere saber de Jesús. Pero es que en la misma iglesia hay gente que no quiere saber de Jesús, que quiere en su vida, no quiere conocer a Jesús, al verdadero Jesús. Ellos ya están bien como están. Uno tiene que esforzarse, saber lo que le gusta al Señor. Si al Señor no le gusta que yo beba esta Coca-Cola, por decir algo, que no sé el caso, yo no tengo que beber esa Coca-Cola. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta. Y el Señor, cuando ve que yo lo obedezco, entonces llega unas bendiciones. Entonces llega más conocimiento, y cada vez más conocimiento, y cada vez más conocimiento. En 1 Corintios 2:10 dice: estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu todo lo examina, hasta las cosas más profundas de Dios. Solo el Espíritu Santo es el que conoce las cosas de Dios, nadie más. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, si no solo el Espíritu que está dentro del hombre? ¿Por qué? Porque la Biblia te dice, hasta tu corazón te puede engañar. O engañoso es el corazón del hombre, porque tú te crees que tu corazón te saca buenos sentimientos, y el corazón lo que tiene es egoísmo. Te hace cosas para recibir, no para dar. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Y aquí está diciendo una cosa muy importante, que es que Él nos ha dado el Espíritu Santo para que entendamos las cosas que Él nos ha dado. Para que no andemos en oscuridad, sino para que andemos en luz. Cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador y nace de nuevo, en ese mismo instante entra a vivir el Espíritu Santo. El ADN divino, que tanto hemos hablado del ADN divino, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ADN divino que entra, es la cera que dijimos, la semilla, la simiente de la palabra, es el Espíritu Santo que entra a vivir dentro de nosotros. ¿Y cuál es su propósito? El propósito está muy claro para tu vida, que entendamos los misterios de Dios de la forma más sencilla que existe, que es en el conocimiento de Dios. Él viene a que conozcamos a Dios, pudiendo hablar de Dios a cara. No hay ninguna religión, no hay ninguna secta, no hay nada, ni trabajos, ni filosofías, nada en el mundo que te diga que tú puedes hablar a Dios cara a cara, solo la Biblia. Y te dice que cuando tú aceptas a Jesús, tú puedes hablarle a Dios cara a cara, y en cada momento de tu día tú puedes estar con Dios. Y eso no hay nadie que te lo pueda decir. Ninguna religión, ni Mahoma, ni los católicos, ni quien sea. ¿Me entiendes? Nadie. Solo Jesús vive en tu corazón cuando tú lo aceptas. Y vive a través del Espíritu Santo, no lo olvidemos. Porque el Espíritu Santo es el único que conoce las cosas más profundas de Dios. Es el único. Dios es amor, Dios es espíritu, es justicia, es santidad, es poder, es sabiduría, y en realidad Dios lo es todo. Y eso es una verdad que tenemos que entenderlo. Dios lo es todo. En Efesios 1:23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No es una parte. No es que yo solo quiero coger esto. No, es todo. Es que a Dios solo me interesa aquello. No, es todo. Es que yo solo quiero las bendiciones de Dios. No, Dios es todo. Dios es todo.
¿Qué es el Espíritu Santo? Hemos llegado ahí. ¿Qué es el Espíritu Santo? El misterio más misterioso, y esta es una frase que cada vez que la leo me esgarrifo. El misterio más misterioso para la mente de cualquier ser humano que no ha recibido el Espíritu de Dios es comprender a Dios y su complejidad en sí mismo. Dios es espíritu, Dios es carne y Dios es amor. Se puede decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre es el amor. ¿Por qué es el amor Dios Padre? ¿Dónde hay más amor? ¿En entregar a morir a un hijo o en morir en vez del hijo? Todos los que somos padres, ¿qué haríamos? ¿Verías cómo matan a tu hijo o te pondrías en el lugar del hijo? Te pondrías en el lugar del hijo, ese es el amor, ¿no? Pues el amor más supremo es aguantarte, frenarte, como él se hizo el padre, ¿me entiendes? Y vio cómo mataban a su hijo. Eso no es amor, porque él se frenó. Él podía habernos destruido a todos. Él podía haber dicho, hasta aquí he llegado, se acabó. ¿Me entiendes? Eso es amor. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del Padre. ¿Me entiendes lo que te digo? Ese es el amor del Padre. ¿Lo entiendes o no? Porque es así. El Padre dijo, hasta aquí yo me aguanto. Y vio cómo su hijo murió. Y hasta el punto que él se separó de Cristo en la cruz. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú crees que el Padre no lloraría por Jesús en aquel momento? ¿No estaría llorando a tope? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios al mundo. ¿Qué mundo? A nosotros. La Biblia es para nosotros, la palabra de Dios es para nosotros, no es para los demás. Los que no quieren recibirle, no les dio potestad de ser hijos de Dios, solo nosotros. De tal manera nos amó Dios a nosotros, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo entendéis esto? Y la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna empieza en la tierra, no en el cielo. Eso es lo importante y lo que los cristianos no acaban de entender, que la vida eterna empieza aquí. Y aquí es donde tenemos que vivir la vida eterna. Dios es carne, Dios es carne o Jesús. El verbo, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, Dios es el verbo y se hizo carne. En el principio, dice Juan 1:1, era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante, en el 14, dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, Dios es amor y Dios es carne. Y Dios es espíritu. A Dios nadie le puede ver porque es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesitado que le adoren. Entonces, el Espíritu Santo es su plenitud, que traducido es un ser de voluntad propia. Es un ser. Entonces nos hemos equivocado en hacer mal la pregunta. Nosotros hemos preguntado, ¿qué es el Espíritu Santo? Y la pregunta correcta es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis o no? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No se lo pones? ¿Por qué? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si entendemos bien este versículo, entenderemos que el Espíritu Santo es una persona. Porque si Dios hizo a su imagen y semejanza, y nosotros somos personas, y Dios es como nosotros, o nosotros somos como Él, entonces Él es una persona. Corintios 12:11, y habla de la voluntad del Espíritu. Pero a todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como Él quiere. No dice como el Padre quiere, o como el Hijo le desea, como el Espíritu quiere. El Espíritu tiene su voluntad. Personalmente, puedo dar testimonio del Espíritu Santo. Es el amigo fiel que siempre está contigo. El Espíritu Santo es aquel que puedes contar de todas sus intimidades más profundas, porque ya las conoce, porque va contigo, porque es el que está dentro de ti. No es Jesús, pero a la vez es Dios Padre y es Jesús. El amor del Padre, y esto es muy importante que lo entendáis, el amor del Padre se mostró en dar a su Hijo con un propósito. El amor del Hijo, Jesús nació, vivió y murió en una cruz y resucitó con un propósito.
el plan divino que tuvieron antes de crear el universo, ellos decidieron algo muy grande, muy personal, muy especial, y todo lo que han acontecido hasta ahora es el plan divino en funcionamiento. Dios quiere que le conozcas, y para ello tuvo un propósito. Dios quiere que le conozcas. Él no vino a salvarte, Él no vino a darte bendiciones, Él vino a que lo conozcas. Que lo conozcamos, es lo que vino Él. Juan 14:5, en el momento de la cena, cuando están, en el momento que Jesús se está despidiendo casi de ellos. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solamente en mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya le conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, con esto nos basta. Y Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que te deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo de mi propia cuenta. El Padre que vive en mí, es Él el que hace sus propias obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre que está en mí. Y al final dice: y como estáis tan cabeza dura y sois tan incrédulos, pues si no creéis en esto, al menos creed por las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago no las puede hacer nadie. Y hará, dice, y en mí hará, si no crean en mí, por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre, y no haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me piden. Tomás empieza hablando y preguntando: ¿a dónde vas? ¿Qué acaso tú no eres el Mesías, el Salvador, el Dios único, el enviado por el Creador del todo, quien nos tenía que salvar, quien tenía que hacerlo todo? Entonces, ¿para qué me has llamado a estar a tu lado si ahora te vas? ¿Para qué nos haces estar 3 años aquí? Nos muestras todo, nos enseñas, hemos sufrido de todo contigo, hambre, no hambre, hemos caminado, hemos hecho, como la vida cristiana, y ahora te vas, Jesús. Pero si yo pensaba que cuando yo me convertí al Cristo, tú estabas a mi lado. Siempre dices: están a mi ladito, camina conmigo. Y ahora resulta que te vas. Eso es una religión. Eso es una religión. Van, eso es una religión. Ven, haz obras, haz sacrificios, que yo Dios te miro desde el cielo, y esfuérzate mucho, porque si no, cuando llegue el juicio, no sé si podrás entrar en el cielo. Esas son las religiones. Las religiones dicen así: yo estoy a tu lado, yo te miro desde arriba, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer más allá, ¿me entiendes? Es para llegar a las obras, y por las obras, con un poco de suerte, si has pagado dinerito, si has hecho esto, si has hecho lo otro, entras en el cielo. Pero yo estaré a tu lado. Es el Jesús de al lado, el Jesús que a la gente le gusta. Uno le llaman María, otro le llamarán Buda, otro le llamarán etcétera, etcétera. ¿Me entienden? No voy a poner nombres, pero cada uno le pone su nombre. Está: hoy María, cuánto te quiero, ella está a mi ladito. Claro, está a tu ladito, es la religión. Felipe aún es peor. Muéstranos a Dios y creeremos. Pero Felipe, cariño, llevo 3 años enseñándote, diciéndote el amor de Dios, explicándolo todo. Si le dice a Tomás que se tiene que ir, que los deja aquí con su Padre en los cielos, y a la vez les dices que Él es el camino, la confusión de aquellos discípulos es total. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis el momento? Ellos están totalmente, no entienden nada. Te tienes que ir y a la vez eres el camino. No entendemos nada, Jesús. Es que no, muéstranos algo, haz un milagro. Muéstranos algo y entenderemos algo, dice. Así ocurre con las mentes del mundo. Las mentes del mundo es lo mismo. Si baja un ángel, creeré. Si mi abuela se sana, creeré. Si hay paz en el mundo, creeré. Y muchos otros etcétera, cada uno ponerle la pregunta que queráis.
Si consigo trabajo, creeré que has sido tú. Y siempre ahí, ¿me entiendes? ¿Entendéis, don Felipe? Jesús les da la solución a todas las respuestas que tienen, toda duda de quién es y a dónde va, y cómo que Él es el camino, es la verdad, es la vida. Y Juan 16:7, Jesús les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Claro. Señor, ¿cómo es posible que me conviene que no estés a mi lado, ayudándome, cuidándome? Si tú me das de comer, haces milagros, sé que nada me hará falta porque estás a mi lado. Si vas conmigo en la barca, el mar no me hará nada, la barca no se volcará porque vas a mi lado. Los vientos se paran, mi mente no entiende por qué tienes que marchar de mi lado. ¿Entendéis la diferencia entre una religión y el cristianismo? ¿Cuál es? Juan 16:7, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, a vuestro lado, y estará en vosotros. ¿Quién es el Consolador? Y estará en vosotros, el Espíritu Santo. Mi Padre Celestial, Maribí, dice otro Consolador, porque Cristo ya fue un Consolador y Él fue otro Por Consolador. eso les conmigo que me vaya. Mi Padre, escúchame, acabaremos. Mi Padre Celestial entregó a su Hijo a morir en una cruz, escuchad bien esto, para limpiar mi alma con su sangre, por el sacrificio para que el Espíritu de Dios, que es santo, porque el Espíritu de Dios es santo y no puede estar donde haya pecado, entre a vivir dentro de mí y resucite mi espíritu que estaba muerto, al igual que resucitó a Jesús después de su muerte. Y todo esto tan profundo, con tanto amor y con tanta dedicación, lo hizo para que yo tenga una comunión con Dios, para que yo me levante por la mañana y le diga, buenos días, Señor, sé que me están escuchando porque estás dentro de mí, no tengo que irme a ningún lado a orar, estás aquí conmigo, 24 horas al día, tú has hecho ese milagro. Ninguna religión te lo puede decir, ninguna filosofía humana, nadie te puede decir lo contrario, solo Dios te dice, yo he hecho esto para entrar dentro de ti. Y para que me conozcas, para que yo los pueda conocer, para que conozcan sus pensamientos, para que yo conozca cómo es Dios en realidad, sin filtros, sin religiones, sin sacrificios. No existe nada que yo no pueda hacer para conocer a Dios. Y una vez el Espíritu Santo mora en mi vida, cuando mis acciones empiezan a cambiar y ya no puedo pecar. Primero de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no disfruta del pecado, no se lo pasa bien pecando, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El Espíritu Santo es el ADN divino que vive dentro de nosotros. Y si los cristianos no entendemos el sacrificio que hizo Dios Padre Amor, el sacrificio que Jesús hizo amor, era para que su Espíritu entrara dentro de nosotros. Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, no cualquiera, la persona del Espíritu Santo. Cuando pecamos, el Espíritu Santo está viendo el pecado. ¿Y qué hace? Se esconde. Y se esconde, se va escondiendo. Cuando dejamos de orar, el Espíritu Santo se esconde. Ahora, cuando tú le das lugar al Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Espíritu Santo, ayúdame a caminar hoy. Ayúdame a no pecar. Ayúdame. Entonces Él dice, tranquilo, que yo voy. Cuanto menos tendrás de ti, más tendrás de mí. Cuanto más de ti tendrás, menos de mí tendrás. Es una ley física que un objeto no puede ocupar dos espacios, solo ocupa uno. Entonces nosotros tenemos un espacio y está ocupado por un objeto, que es o nuestra voluntad o el Espíritu Santo. Nada más. Cuanto menos de mí, más del Espíritu. Más feliz soy, mejor me va, aunque no tenga para comer. ¿Lo entendéis eso? Mejor me va y más feliz soy. Pero cuanto más de mi voluntad, menos del Espíritu,
y el Señor lo poquito que tengo me lo va quitando y se lo da a quien se lo merece, a quien lo busca, a quien no es. Porque el Señor dijo, la palabra de Dios es para los que le buscan, para sus hijos, no para el mundo que se quiere distraer leyendo la Biblia. Es que yo leo la Biblia, sí, tú lees la Biblia, pero es que no es leer la Biblia, es obedecer la Biblia, lo que dice el Señor. Vamos a buscar unos cuantos versículos y vamos a ver cositas que el Espíritu Santo hace con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. La primera pregunta es, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida? Juan 14, 26. ¿Quién es toca Juan? María José. Juan 14, 26. Juan 14, versículo 26. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida? Es la pregunta que hemos hecho. A ver qué nos dice la Biblia. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Cuál has leído? 14, 26, ¿eh? Está bien. 14, 26. 26, no 16. No, 26. Porque también está Juan 16. No, 14, 26. Nació el Consolador. Vale, la pregunta es, volvemos otra vez a centrarnos, ¿eh? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida? Y dice, Nació el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os dará, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar a vivir plenamente en Jesús. Pensar que ha dicho que Él es el que conoce lo profundo de Dios, nadie más. Él conoce lo profundo de Jesús y dice, yo sé lo que dice el Padre. Y el Espíritu Santo dice, yo sé lo que dice Jesús, lo que dice el Padre. Entonces es Él el que nos enseña a vivir y el que nos enseña las profundidades de Jesús. Solo el Espíritu Santo. No es cualquiera. ¿Cómo será posible que todo lo que pidan en mi nombre lo será realizado? Juan 16, 23 y 24. Voy a leer yo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y más adelante dice que nosotros no sabemos pedir bien. Entonces, nosotros a través del Espíritu Santo es que podemos pedir las cosas. No podemos pedir cualquier cosa. Señor, dame una moto. No, porque no. Pero el Espíritu Santo sí que te pone en la carga. Mira, ora por Toñi. Y pobrecita la veo triste. Ora por ella. El Espíritu Santo te pone en la carga. Y tú, pues es verdad. Pues Señor, pues bendice a Toñi, ayúdala, aconséjala, acompáñala, o el Espíritu Santo te pone la carga, o por tu marido, o por tu mujer, o por tu hijo, o por quien sea. Es Él el que te va poniendo las cargas dentro, ¿me entiendes? Su voz sutil, que no la escuchamos todavía, es el dentro que te va poniendo lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que pedir. No que una moto, esto, sáname, cúrame, hazme esto, hazme lo otro, no. Él tiene otra, su finalidad, sus caminos no son los nuestros, pero Él quiere que lo conozcamos. Solo a través de todo esto conoceremos cómo es Él realmente. ¿Cómo es posible que las obras que Él hizo todavía mayores serán? Hechos, Tony, Hechos 1.8. No, al ladito de Juan. ¿Eras tú, Tony? No, ¿Hechos quién era? ¿Maribí? Yo no era Hechos, pero si soy Hechos lo tengo. Pues vale, pues venga, va. Hechos 1.8. Solo la primera parte del versículo, ¿eh? Nada más. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Hechos 1.8. Un versículo muy famoso. Un versículo muy famoso. Recibiréis poder. ¿Qué?
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vale, hasta ahí. ¿Qué poder? ¿Me entiendes? No, puedo hacer la pregunta, ¿no? ¿Poder para qué? Para poderes de magia, poderes de... ¿Qué poderes está hablando aquí el Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo Jesús? Recibiréis poder para evangelizar, para orar, para no pecar. Ese tipo de poder. No poder de milagros, porque los milagros hacen el Espíritu Santo como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere, no por nuestra voluntad. Pero sí que Él nos da un poder especial que es para no pecar, para vivir en santidad, para que cada vez estemos más en contacto con Él. Cuanto más de Él, más. Cuanto menos, menos. Acordad esa frase. Entonces Él nos da poder para más, no para menos, para más. ¿Cómo es posible este cambio? Hablo de los apóstoles. Si hace un minuto le dijo a Pedro y a todos los discípulos que lo negarían y abandonarían esa noche, ¿cómo es posible ese cambio que han habido los apóstoles? Hace un minuto los apóstoles le habían dicho, yo no te negaré, yo estaré contigo. Y todos salieron corriendo. Juan 16, el 13. La primera parte del versículo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vale. ¿Cómo es posible este cambio si hace un minuto le dijo a Pedro y todos sus discípulos que lo negarían y lo abandonarían esa noche? ¿Cómo es posible? Porque la guía es el Espíritu Santo. Él es el que te hace el camino. Es el que está contigo. Es que eso no lo entendemos. Nosotros siempre, Jesús, Padre, Jesús, es Él el que está, el que te guía. Es el que te guía en el camino, día a día, con el caminar. ¿Entendéis eso? No es otro. Yo no lo entiendo. Es el Espíritu Santo. Entonces, Es una persona. Vale. Si el Espíritu Santo ya lo tengo a mí, no hay problema. Me levanto y a la marcha. Pase lo que pase. A mí no me planto. En la palabra de Dios, aquí te ubicas. Y en la palabra de Dios, tío. ¿Nadie te está diciendo la marcha? No, No. Daniel, no ha escuchado al principio. escuchado al principio. Si no lo ha escuchado al principio, No no puede. comprende tampoco lo que dice Vale, ahora. entonces no digas nada. Pues no has entendido nada. Claro. El Espíritu Santo, papá, lo primero es santo. Y donde hay pecado, Él no puede estar. Eso es lo primero. La segunda cosa, cuanto más tengas del Espíritu, más tendrás. Y cuanto menos, menos tendrás. Cuanto más sale de tu ser, menos Espíritu Santo. Cuanto más tu ser salga fuera, más Espíritu Santo tendrás dentro. Entonces, la guía es el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando tú haces la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? No pecar. Huir del pecado. Esa es la primera cosa del Padre que te pide. Huir del pecado. Como a José, cuando lo cogió la mujer aquella que quería tener relaciones con él. José huyó del pecado y se quedó hasta desnudo, con la mujer los tiraba, y él huyó, y a la cárcel fue y todo, ¿me entienden? Pero él huyó del pecado. Es lo que quiere Jesús, es que es lo que quiere Dios, que huyamos del pecado. Y entonces cuando huimos del pecado, el Espíritu Santo más te da, más conocimiento, más sabiduría, más poder. Ahora podrás vencer a un poquito más. Y luego Él es tu guía, Él te guía cada día. Para que no caigas, para que no peques. Aquellos pobres apóstoles que con su carne no tenían al Espíritu Santo, con su carne, nosotros haremos todo por ti, Jesús. Hasta una espada sacó Pedro para cortar la oreja a un soldado. Jesús se la tuvo que curar. Pero Pedro, no has entendido nada, Pedro. No has entendido nada. Jesús dijo, no has entendido nada. Tranquilo, ya vendrá el Espíritu Santo. Él os lo hará entender. ¿Entiendes? Él os lo hará entender. Papá. Pero claro, pero se faltaba que él tenía que morir. Claro. Si Claro. no moría, no bajaba el Claro, Espíritu Santo. claro. No tenían paciencia. Seguimos con la pregunta. ¿Cómo es posible llevar una vida cristiana si Jesús ya no está a mi lado porque Él se fue? Ya. Hemos dicho antes, bueno, pero Jesús se fue. En carne. Y yo me tengo que ir, ¿me entiendes lo que te digo? No en carne. Es que hay muchos cristianos que se creen que Jesús está a su lado. Todavía. Que Jesús está por ahí. Sí, todavía se lo creen. Y Jesús está al lado del Padre. No está aquí en la tierra. Está en el cielo.
Pero muchos cristianos creen que Jesús está a su lado todavía. Eso se fue. Y por eso me puedo dar la vuelta y puedo pecar, porque de este lado no me ve. Él está aquí. ¿Lo entiendes? O está allá. ¿Lo entiendes lo que te estoy explicando? Eso es el engaño del cristianismo moderno, del cristianismo que hay. ¿Sí? ¿Entiendes lo que te digo? Eso es, el Espíritu Santo está dentro de mí. Jesús está fuera, ¿me entiendes? Y ya se ha ido al Padre. Ahora Jesús y el Padre están dentro de mí por el Espíritu Santo. Mora nosotros, Claro. nuestro corazón. Claro. Es que es importante saber eso, porque entonces tomas conciencia de que Dios está contigo. ¿Cómo es posible llevar una vida cristiana si Jesús ya no está a mi lado porque se fue? Juan 14, 17. ¿Qué dice Juan 14, 17? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, ¿es este, no? Sí, porque no le ve. ¿Qué Porque más? no le ve, ni le conoce. Pero nosotros, Pero vosotros. vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, Y y estará en vosotros. en vosotros. ¿Cómo es posible llevar una vida cristiana si Jesús ya no está a mi lado porque Él se fue? Porque el Espíritu Santo estará dentro de mí. Porque ahora Jesús pasa de fuera a adentro. Y eso no hay nadie que lo haga, solo lo ha hecho la sangre de Cristo. La sangre de Jesús ha hecho eso, porque nosotros somos pecado. Nosotros hemos nacido con pecado, lo hemos estudiado, el ADN divino, de dónde vinimos, lo hemos estudiado, somos pecado. No lo hemos, ya sé que es así. Hemos nacido con pecado. Nuestra alma es una alma de pecado. Y Jesús tuvo que morir, y esa sangre nos tuvo que limpiar para que el Espíritu Santo entrara dentro. Si no, no podía venir. Cuando Sansón era fuerte, el Espíritu Santo venía de arriba, no estaba dentro de él, y le daba las fuerzas. ¿Lo entendéis o no? Amén. Y después se iba. Claro. ¿Cómo es posible luchar contra la voluntad de mi cuerpo cuando hago lo que no quiero hacer? ¿Cómo es posible luchar contra la voluntad de mi cuerpo cuando hago lo que no quiero hacer? O sea, que es el pecado, cuando el pecado viene a mi vida y yo caigo en el pecado. ¿Cómo puedo luchar contra esa fuerza tan grande que es el pecado? Pues, por ejemplo, no quiero hablar de nadie, ni quiero criticar a nadie, pero es que tengo que ponerlo el tabaco. No es un pecado, pero a Dios no le gusta, pero no es un pecado, pero es igual. ¿Cómo puedo luchar contra el tabaco? ¿Cómo puedo luchar? Pero si yo no quiero fumar y salgo fuera y me fumo 3 cigarros. Es que yo no quiero fumar, Señor. Hoy no quiero fumar, como Pedro. Hoy yo te acompañaré todos, estoy tranquilo. Lo mismo. Pero el Espíritu Santo da la clave. Romanos 8:26. En primera parte. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu. ¿Por qué? Porque está dentro. No es Jesús, no es el Padre. Es Él el que nos ayuda. El Espíritu que está dentro. En nuestra debilidad. Entonces cuando tengamos, es que Espíritu, ayúdame. No hay que orar al Espíritu. La relación es diferente. Tú oras al Padre, al Espíritu la relación es tu amigo. Ayúdame. Es que me lo tengo que dejar. Ayúdame de verdad. Yo sé que no está bien. O yo estoy muy gordo, es que le digo todos los días, ayúdame, me toca adelgazar, toca hacer régimen, ayúdame, que me cuesta. Me atraen las pastas, me atraen los croissants, me atraen lo que sea. Ayúdame, no quiero que pase estas cosas. Es el Espíritu que te ayuda. Eso no es pedir, eso no es orar. Cuando tú oras al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo es lo que te ayuda. Es un compañero. Es más que un compañero, más que un amigo. Te guía, te ayuda. ¿Continuamos? Dios mismo. ¿Cómo es saber lo que tengo que hacer? En cada momento. Juan 16:13, la parte B. Sí, hemos leído una parte, ahora vamos a ver la otra parte. 16:3. 16:3. La parte B del versículo, hemos leído la parte A, ahora veremos la parte B. Y hará esto porque no conoce al Padre ni a mí. ¿Cómo? Por eso. Juan ¿Cuál dicho? 16:13. 16:3. Vale. Sí.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Eso, vale, eso ya está. Y os guiará. Esa es la primera parte. Y la segunda parte. ¿Por qué qué? Porque no hablará por su propia cuenta. Ah, ¿no? Quieto, quieto. No vayas a correr. ¿Qué dice? Que Él no hablará de su propia cuenta, el Espíritu Santo. ¿Y qué hablará? Sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ah, entonces Él escucha al Padre y al Hijo hablar y nos lo hace saber a nosotros. ¿Lo entendéis eso? Que la visión tiene que ser correcta. Nuestra visión de la Biblia, nuestra visión de Dios tiene que ser correcta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Padre? ¿Quién es Hijo? ¿Quién es Espíritu Santo? Solo nos lo ha revelado a nosotros, dice la Biblia. Lo hemos leído, solo a nosotros, no a los demás. Los del mundo no lo pueden entender. Su mente es finita. Pero nosotros, nuestro espíritu lo puede entender. ¿Lo entendéis esto? ¿Cómo es posible amar al que te hace daño? Ahora, cosas prácticas. Lo más fuerte, cuando uno viene a hacerte daño, o a ti o a tu hijo, viene y pega a tu hijo. Un hombre por la calle viene y te hace daño, y sin embargo tú tienes que sacar amor por esa gente. Pues el Señor tiene que tocarlo, el Señor tiene que salvarlo, tengo que hablarle de Cristo. ¿Cómo es posible eso? Pues busquemos la solución. Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. ¿Qué es un fruto tuyo? ¿Te está diciendo? ¿Que el amor lo pones tú? No, lo pone Él. Él está dentro de ti y Él da su fruto. ¿Lo entendéis? Los frutos del Espíritu son los frutos de Él, no los nuestros. Entonces, amamos a través de Él. Podemos amar a nuestro enemigo a través del Espíritu Santo, no de cualquiera. ¿Lo entendéis lo que ha hecho Jesús por nosotros? ¿Lo entendéis lo que está haciendo Jesús por nosotros? Que Jesús murió en una cruz para que el Espíritu haga todo eso a través de nosotros, por nosotros. ¿Lo entendéis? Que no es para salvarnos y llevarnos al cielo, que todo es aquí en la tierra. ¿Lo entendéis eso? Para fortalecernos. Más que eso. Más que eso. Cuando viene la desgracia, más que eso. Es todavía más que eso, papá. Es más que eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ser un hijo de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible llegar a ser un hijo de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Me entiendes lo que te digo? Vamos a leerlo. Yo solo digo lo que dice la Biblia, no estoy diciendo nada más. ¿Cómo es posible ser un hijo de Dios? Romanos 8:14. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Hemos dicho, nos entregamos a Jesús, hemos dicho, obedecemos a Dios, hemos dicho, el Espíritu Santo viene a nosotros, hemos dicho, el Espíritu Santo nos guía, ¿me entiendes? Y somos hijos de Dios. Y allí donde vamos, resplandecemos como hijos de Dios. Cuando me devuelven mal el cambio, yo le digo, señorita, se ha equivocado. Señorita, se ha equivocado. Yo no puedo robarle a usted. Cuando alguien me quiere hacer algo, no, esto es así, las cosas son correctas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí. Él es santo. Él nos enseña todas estas cosas. Somos hijos de Dios, no somos hijos de las tinieblas. Cuando éramos en las tinieblas, cuando éramos en las tinieblas, hacíamos todas aquellas cosas. Robábamos, hacíamos todo lo malo, pero ahora ya no somos hijos de las tinieblas. Tenemos que ser conscientes de eso. El Señor Jesús viene a buscar a su iglesia, una iglesia limpia, una iglesia sin mácula, una iglesia sin pecado. No es que nosotros, no es nuestras fuerzas, es Él a través de nosotros. Es lo que quiero que entendáis. Porque por nosotros, como Pedro le cortó la oreja al soldado, Él somos nosotros. Menos de nosotros, más del Espíritu. Cuanto más del Espíritu, sus frutos a través de nosotros. Este chico es especial. Esta Toñi tiene algo, mira cómo es, pobrecita. Viene aquí, limpia los lavabos, esto. Es especial, tiene algo raro. Esta chica, algo tiene. Tiene algo, no sé lo que tiene. ¿Me entiendes? Un mundo lo ve, somos luz. Y la luz no se pone debajo de la mesa, se pone arriba. Como lo tenemos las luces. ¿Para qué? Para que el mundo lo vea. ¿Me entiendes?
Eso es el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible oír la voz de Dios? Apocalipsis 2:11. En Apocalipsis, en estos versículos del Apocalipsis, es la última vez que Jesús habla a la iglesia. Digo Jesús, no he dicho el Espíritu Santo, ¿eh? Pero acordaros que he dicho que el Espíritu Santo coge lo que ha escuchado de Jesús y del Padre y lo hace saber. Lo hemos leído antes, ¿eh? Entonces, en el capítulo 2 y versículo 11, bueno, en todos los capítulos sobre las 7 iglesias... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ves? No lo que dice Jesús. El que venciere... No, ya está. Sí, bueno, continuamos. No sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No lo que ha dicho Jesús. Porque Jesús, el Espíritu coge lo que ha dicho Jesús y nos lo hace saber. Y entonces, él no hace, ¿cómo nos lo hace saber? Por la Biblia. Claro. Cuanto más comunión con la Biblia, cuanto más oremos, más nos vaciamos de nosotros, más entra Él, más nos ayuda. ¿Qué pecamos? Él nos ayuda a levantarnos. No a chafarnos más. El diablo te chafa. Es que eres malo, es que no te das cuenta. Yo te digo, el Espíritu Santo no, va, niño, va, levanta, vamos, que el camino es largo, venga, va, has tropezado, vamos. Intentaremos no tropezar al próximo camino. ¿Lo entendéis eso? Eso es el Espíritu Santo. Todo eso lo hizo Jesús. Todo eso lo hizo el amor del Padre. ¿Lo entendéis cómo funciona, cómo va escalado? ¿Cómo es posible que esté mejor sin un Dios a mi lado, sin unos sacrificios que cumplir, sin la obligación de hacer sacrificios como había en el antiguo pacto? Abraham y todos los del antiguo pacto, ellos anhelaban lo que nosotros estamos viviendo. Ellos anhelaban este momento y no pudieron. Ellos tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer cosas. ¿Cómo es posible? Efesios 3:20. Efesios 3:20. ¿Qué dice Efesios 3:20? ¿Por qué? Efesios 3, capítulo 20. Efesios 3, hecho 20, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos Sí. o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros. Y hablando de un poder. ¿Y recibiréis qué? ¿Os acordáis? ¿Y recibiréis? Poder. ¿Quién actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo. No para cosas mundanas. Para vivir en otra dimensión. En aquel es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es que nosotros pedimos, Padre, salva a mi mujer, salva a mi marido, salva a mis hijos. Él todavía va más allá. No es que quiero salvarlos, es que yo quiero salvarlos a ellos y a sus familias. Es que yo quiero más todavía. Pues tú no lo entiendes, es que mis caminos van por aquí. Mis caminos son estos, aún más abundantemente. Según el poder que actúa en nosotros. Según el Espíritu Santo que actúa dentro de nosotros. Para pedir, para estar con el Señor. Es otra dimensión. Es posible dimensión en un poder espiritual, es otra dimensión. ¿Se puede pelear, resistir al Espíritu Santo? Sí se puede. Versículo Hechos 7:51. Y estos resisten siempre al Espíritu Santo. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a hablar a tu corazón, ¿me entiendes? Tú puedes cerrarle la boca, puedes cerrarle, no, es que yo, no sé cómo explicar, no sé, yo quiero continuar haciendo mi vida, no me interesa a mí todo esto. Entonces resistes con el Espíritu Santo, estás haciendo una lucha con él, ¿me entiendes? Hay personas que luchan, el Espíritu Santo les dice, este es el camino, y las personas están ahí luchando, no, ese camino a mí no me interesa convertirme. La gente del mundo, mucha gente lucha. A mí no me interesa convertirme. El Espíritu Santo
puede ayudar a orar, a hablar con el Padre? Romanos 8:26. Ese es el que vamos a leer. Romanos 8:26. ¿Quién lo tenga? Romanos 8:26, la parte B. Pues si hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿El Espíritu Santo puede ayudarnos a orar? Nosotros no sabemos cómo pedir. Os lo he dicho antes. Lo que pidierais en mi nombre, yo os lo daré. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo pedirá por ti. ¿Y qué pedirá el Espíritu Santo? Lo que yo le diré. ¿Entendéis el triángulo? Lo que yo le diré, Él pedirá a través de ti para que yo lo haga. Y digo, Jesús, ¿para qué? Lo hemos leído en los primeros versículos. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. No es para nada más. Tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer al Dios Padre, tenemos que conocer al Dios Espíritu Santo. Conocimiento. El primer misterio que dio Jesús, el conocimiento, el más tremendo de todos. A partir de ahí viene todo. Si no me conoces, no me hagas preguntas porque no te las puedo responder. Si vives en pecado, no me hagas preguntas, no puedo hacer nada. Ahora, si tú realmente quieres un hijo mío, tranquilo, adelante, a todas. Mi Espíritu te ayudará. Tranquilo, entre los dos. Comunión significa relación íntima personal con el Espíritu Santo. Vosotros contestad. Sí. La iglesia más carnal que había era la iglesia de los Corintios. Sí. Y Pablo, después de las dos cartas, solo les da un consejo. El último consejo que les da, pero es una verdad tremenda y muy poderosa. Y Pablo les dice a los Corintios: la gracia del Señor Jesucristo, o sea, el regalo que el Señor Jesucristo nos da, el amor de Dios, lo que Dios ha hecho por todos vosotros, no por el mundo, por vosotros, por la iglesia de Corintios. ¿Y qué más? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Todos los días. Amén. Y la comunión, la gracia y el amor de Dios. Si entendemos esas verdades, viviremos una vida feliz. Y cuando iremos a leer Mateo 5, las bienaventurados los pobres de espíritu, diremos: sí, Señor, soy un pobre de espíritu, porque tu espíritu es el fuerte en mí, no el mío. Y entonces yo soy bienaventurado. Y bienaventurados los que lloran, sí, Señor, porque yo lloro por mis hijos que se van a perder, porque yo lloro por mi familia que se va a perder, pero tú lo haces, Señor, ¿me entiendes? Bienaventurado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el camino. Y no hay otro camino. Ese es el camino, la verdad y la vida. ¿Vale, hermanos? El Señor los bendiga. Muy bien.